En este momento, Cloud es una de mis herramientas favoritas de inteligencia artificial. La verdad es que la utilizo todo el día. Desde que aprendí a utilizarla correctamente, me ha simplificado muchísimo la vida con todos los proyectos que tengo que hacer, con mis clientes. Me gusta mucho cómo puedo tener todo súper ordenado. Por eso hoy creo que es súper importante que si no la conoces, la empieces a utilizar. Y si ya la conoces, pues probablemente te dé uno que otro tip que tal vez no conocías. Cloud es el asistente de inteligencia artificial de la empresa Anthropic, que es una empresa que compite directamente con OpenAI, la empresa que es dueña de GPT. Y tiene algunas diferencias, algunas cosas que no encuentras en ChatGPT o que son un poquito diferentes. Entonces, lo primero que vas a hacer es ir a cloud.ai, así, y vas a hacerte una cuenta. Lo más fácil, lo que yo te recomiendo si tienes una cuenta de Gmail, es que simple y sencillamente aquí inicie sesión con tu misma cuenta de Gmail. Es lo más fácil, lo más simple, y así no tienes que estar batallando con contraseñas todo el tiempo. Pero si no tienes una cuenta de Gmail o quieres utilizar algún otro método, pues simplemente pones con tu nombre, correo, contraseña y todos los datos que ya sabes que te va a pedir, como cualquier otra cuenta. Ahora, lo primero, si te aparece en inglés como a mí y no sabes hablar inglés, es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es, vas a ir aquí a la esquina de abajo y aquí hay una opción que dice lenguaje. Aquí lo puedes cambiar sin ningún problema a español. Yo lo voy a poner español Latinoamérica y listo, ya todo está en español. Entonces, para que todo tenga sentido, vamos a ir construyendo algunos ejemplos que yo utilizo en mi día a día para que puedas tú también ver cómo lo podrías aplicar a tu negocio. Ahora, antes de empezar, te quiero dar un tour rápido para que conozcas muy bien la herramienta y sepas dónde está todo. Es muy similar si ya utilizas ChatGPT o alguna otra herramienta. La interfaz es bastante similar. Aquí al lado tienes una barra lateral en donde vas a ver la opción de un nuevo chat, donde puedes ir a ver todos tus chats, donde puedes ver proyectos, artefactos, donde la puedes personalizar. Vamos a entrar más en eso más adelantito. Puedes ver también las opciones de código y aquí vas a encontrar también tus chats recientes. Aquí de este lado vas a tener la caja de chat donde puedes escribir tu primer prompt, es decir, tu primera instrucción, lo que quieres que te ayude este asistente. Y aquí tienes un botón de más en donde puedes agregar archivos o fotos, pedirle que tome una captura de pantalla, agregar esto a un proyecto, donde puedes ver habilidades, conectores, buscar en la web, e incluso tenemos esta opción para ajustar el estilo de respuestas, pero esto al momento, esto es mayo del 2026, está cambiando, entonces esto está por desaparecer. Entonces no vamos a entrar mucho en esto. Luego de este lado tienes estas opciones que son los modelos de inteligencia artificial que tiene Cloud. En la versión gratuita lo más potente que vas a tener es Sonnet 4.6, que la verdad es bastante eficiente, es muy capaz, así que no tienes que preocuparte por elegir nada. Este lo puedes hacer y vas a gastarte un poco menos de créditos, que esto es para hacer una consulta rápida y tal. Y ya si quieres hacer cosas mucho más avanzadas o tipo de respuestas con mucha más análisis y capacidad, puedes seleccionar Opus 4.8, que es el modelo más avanzado al momento. Sin embargo, este modelo está únicamente disponible en la versión de paga, en Cloud Pro. Así que ahorita con cualquiera de estos dos estamos perfectos. Aquí puedes incluso ponerle la capacidad de esfuerzo que quieres. Entre más esfuerzo tú le pidas, la respuesta obviamente va a ser mejor, pero también te vas a gastar más créditos. Tú tienes un límite de créditos con la versión gratuita y con todas las versiones, de hecho, tienes un límite de créditos, pero entre aquí más le pongas, pues más te vas a gastar. Y aquí tienes estas dos opciones que son mis favoritas. Si tú das clic aquí, puedes empezar a grabar y con la misma micrófono de la computadora va a detectar, entonces no tienes que escribir, sino puedes simplemente dictarle a Cloud lo que sea que le quieras pedir. Mira, ahorita lo que estoy diciendo lo está captando. Nada más doy clic aquí en este botón que dice listo y aquí se queda este texto. Entonces esa es una súper buena función. Y por otro lado tienes esta otra si quieres directamente usar el modo de voz, es decir, aquí tal cual vas a hablar con la inteligencia artificial. Si yo activo esto, hola Cloud. Hola Isa, ¿qué tal? ¿En qué puedo ayudarte hoy? Estoy haciendo un demo para personas que no saben nada de cómo usar esta inteligencia artificial. Ah, qué bueno. ¿Y qué tipo de demo estás preparando? ¿Quieres que te ayude a mostrar cómo funciona o tienes preguntas específicas? Entonces aquí tú puedes hacer preguntas rápidas si de repente quieres rebotar algún tema, si quieres por ejemplo ensayar una entrevista de trabajo o quieres practicar algún idioma, puedes utilizar este modelo de voz. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Ahora, quiero mostrarte acá adentro en configuraciones algo muy importante. Puedes ir acá hasta arriba donde dice configuración y aquí hay algo importante que puedes hacer. Aquí vamos a editar algunas cosas en cuanto a preferencias, por ejemplo, cómo quieres que Cloud te diga. Yo aquí yo lo tenía configurado, Isa, bueno, mi nombre completo es Isabel. Aquí tú le puedes dar como que toda esta información. Si quieres que Cloud te llame de alguna manera específica,
Isa, aquí le puedes dar un poco de contexto sobre tu trabajo y algunas instrucciones que quieras para Cloud, muy generales, porque esto pues lo va a entender para cualquier chat que hagas. Ya después puedes personalizar las cosas un poco más con el tema de proyectos, que ahora te lo voy a enseñar. Puedes aquí customizar algunas cosas. Ahora, algo importante que quiero enseñarte es cómo activar la memoria de Cloud, porque muchas veces hay gente que me dice, es que Cloud parece que no aprende de mí. Bueno, pasa que no saben este hack importante, que es que hay que activar la memoria. Vas a ir aquí a la opción donde dice capacidades y tienes que encender esto, generar memoria del historial de conversaciones. Esto va a hacer que Cloud empiece a aprender sobre ti, si no, no va a poder empezar a aprender contextos como a qué te dedicas y tal de las diferentes conversaciones que tengas. Esto es lo que va haciendo cada vez más inteligente sobre ti a la inteligencia artificial. Entonces, si tú no lo tienes encendido, no va a ir teniendo este aprendizaje sobre ti. Entonces aquí nada más hay que encender esto. Y otra cosa muy cool que puedes hacer es, si tú actualmente estás utilizando ChatGPT, Gemini o alguna otra inteligencia artificial, puedes seguir estos pasos que dicen importar memoria de otros proveedores. Aquí simplemente das clic en iniciar importación y vas a copiar este prompt. Aquí te dice export all my memories, o sea, es un prompt que le va a pedir a la otra inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, la que sea que estés utilizando, que exporte todo lo que sabe sobre ti. Entonces tú abres cualquier otra inteligencia artificial, por ejemplo ChatGPT, y si pegas por acá este prompt, te va a dar todo lo que sabe sobre ti y luego la respuesta la vas a copiar y la vas a traer aquí y la vas a pegar, ¿vale? Yo no voy a hacer esto ahorita, pero entendiste el punto. Lo siguiente que voy a mostrarte es una de mis cosas favoritas de Cloud, que también lo puedes hacer en algunas otras herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT, pero aquí tiene algunas particularidades que ahora vamos a conocer y son los proyectos. Si tú te fijas acá tienes este botón que dice proyectos y aquí tú puedes crear un proyecto. Esto es súper útil si, por ejemplo, como yo, tú trabajas con diferentes clientes y de repente quieres que por cada proyecto, por cada cosa, Cloud tenga cierto contexto específico que no necesariamente quieres que esté en toda la cuenta. Por ejemplo, yo trabajo con 2 personas distintas y estoy haciendo un lanzamiento de un producto y por un lado necesito que Cloud escriba como una de las personas con las que estoy trabajando para que sus anuncios, su voz suenen a ellos, porque vamos a hacer correos, copy, todo con una de las personas, pero con otra de las personas tiene un tono, un estilo muy diferente. Es más, incluso de repente, bueno, trabajo con personas que están en Colombia o están en México o están en Argentina y cada uno tiene particularidades y formas de hablar. Entonces necesito que Cloud tenga contextos de las cosas que yo estoy trabajando individualmente. Entonces aquí es donde los proyectos funciona increíble. Por ejemplo, vamos a hacer aquí uno. Te voy a mostrar más o menos cómo se ve. Vamos a ir acá a nuevo proyecto y vamos a hacer uno, por ejemplo, para creación de contenido de mis redes sociales. Creación de contenido de redes sociales. Aquí le doy un poquito de contexto de para qué es este proyecto. Por ejemplo, este proyecto es para hacer investigación, benchmarking, redactar copy y todo lo relacionado con las redes sociales de mi marca personal. Entonces aquí vamos a crear proyecto. Y aquí adentro vas a ver 3 cosas súper claves: la memoria, instrucciones y los archivos. Ahora, a mí esta función de archivos me gusta muchísimo porque aquí puedes subir cosas que van a aplicar para todo el proyecto. Por ejemplo, yo tengo varios documentos que quisiera que tenga como contexto en todos los diferentes chats que yo esté trabajando dentro de este proyecto. Es decir, yo voy a empezar a trabajar en un proyecto y voy a tener diferentes chats de diferentes cosas y todos esos chats van a, número 1, ir compartiendo memoria entre sí, es decir, todo el proyecto va a ir aprendiendo de los diferentes chats que yo tenga, pero también si yo tengo archivos base, como por ejemplo la voz de mi marca, que acá podemos subir, mira, puedo subir aquí esto, subir desde el dispositivo, aquí tengo esto que es mi voz de marca, que es un archivo donde explica el tono, cómo debo hablar, cuál es mi estilo de comunicación. También tengo, por ejemplo, un archivo con mi biografía, se lo subo. Le puedo subir el perfil de mi cliente ideal y le puedo subir también un catálogo de mis servicios. Entonces, todo lo que yo le suba aquí van a ser contextos que Cloud va a tener para todo el proyecto. Entonces, eso es importante. Ahora, por aquí también puedo ir viendo las instrucciones. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo darle ciertas instrucciones, como por ejemplo, estas son algunas instrucciones que quiero como tal para el proyecto, para que siempre siga, son lineamientos. Dependiendo de para qué sea tu proyecto, tú le puedes dar ciertas instrucciones. Por ejemplo, yo he trabajado proyectos desde cosas como lanzamientos para un cliente hasta cosas de mi vida personal, como por ejemplo la organización y logística de mi propia boda,
duda, o mis finanzas personales, también tengo un proyecto específico para eso. Entonces, de cada una de las cosas que voy haciendo de forma recurrente y que necesito que tenga contextos específicos, pues voy creando proyectos. Vamos a darle aquí clic en guardar instrucciones y entonces vamos a ver cómo aquí ya puedo empezar a pedirle, por ejemplo, si yo le hago una pregunta como describe a mi cliente ideal, Cloud ya no va a inventar algo porque ya lo va a saber, ya lo tiene del documento que yo le subí, ¿sí? Entonces, algo muy cool de esto es que no se lo tengo que estar subiendo cada vez que yo inicie una nueva conversación dentro de este proyecto. Entonces, si yo, por ejemplo, entro a este proyecto y le digo, dame 5 ideas de contenido para un reel sobre mis top herramientas favoritas en este momento. Y entonces, obviamente, todo esto va a estar basado porque ya conoce el estilo de comunicación, mi voz de marca, ya sabe lo que me gusta, lo que no, porque ya tiene todo este contexto. Entonces, eso es algo que me gusta muchísimo de utilizar los proyectos dentro de Cloud. Otra de mis cosas favoritas de Cloud son los artefactos. Ahora, ¿qué son los artefactos? Un artefacto en Cloud es cualquier cosa que Cloud genera, digamos, de forma visual. Puede ser una tabla, un documento, una página, un checklist. No es solamente texto, es algo que literal puedes descargar y utilizar o compartir con alguien más. Entonces yo puedo venir a Cloud, a un nuevo chat y decirle, crea una checklist interactiva de las etapas para lanzar un infoproducto, que sea una tabla con columnas por etapa, por tarea, y que le pueda dar clic en un botón para marcar como que la tarea está completada. Genéralo como un artefacto descargable. Y listo, mira, ya tengo aquí el resultado final. Fíjate cómo me abrió esta otra ventana en donde puedo ver todo lo que se tiene que hacer. Digo, obviamente esta lista yo tendría que personalizarla, pero simple y sencillamente quiero que veas lo que se puede hacer. Fíjate cómo me da esto, que incluso yo acá puedo descargar como HTML o publicarlo. Y fíjate cómo yo aquí puedo marcar como que esto está completado. Acá cada una de las tareas. Obviamente esto yo, pues bueno, lo personalizaríamos y lo que sea, pero es para ir teniendo una checklist de cómo va tu proyecto. E incluso acá puedes ver, ok, llevo 4 de 30 tareas completadas, estamos al 13%. Vas a ver cómo todo esto es 100% interactivo. Ahora, si hay algo que yo le quisiera hacer un cambio, esto es importante que lo hagamos antes de publicarlo, porque una vez que lo publicamos ya no se, o sea, sí se puede volver a editar, pero la versión pública ya no va a ser editable. Eso es importante. Entonces, acá, por ejemplo, yo podría decirle, en vez de acción, quiero que diga completado. Y me va a modificar esto. Mira aquí, vamos a darle refresh y ahí está, listo, completado. ¿Sí? Ya me lo marcó. Ahora también podría decirle, por ejemplo, si algo no me hace sentido, le puedo decir, ok, después de investigación y validación, agrégame un apartado que diga validar investigación con el cliente. Y entonces aquí me va a agregar esta otra cosa. Aquí puedes ir viendo mientras cómo va pensando. Y listo, mira, ya me agregó lo que le pedí. Le damos refrescar y aquí ya me aparece este punto. Aquí me lo puso como punto 6, debió haber sido un punto 2 y ajustar todos los demás. Le puedo dar esa corrección, pero bueno, no quiero extender demasiado este tutorial. Entonces, una vez que tú ya estés contento con tu resultado final, esto lo puedes descargar y utilizarlo directamente en tu computadora, o puedes publicarlo y también compartirlo con otra persona. Entonces, si yo comparto este enlace, alguien más puede venir aquí y pueden jugar con este mismo dashboard interactivo. Entonces, a mí esta función me gusta muchísimo. De verdad es como de las cosas que más me enamoraron de Cloud cuando lo empecé a utilizar. Y ahora quiero mostrarte una siguiente cosa que puedes hacer con Cloud, que es lo último que te voy a mostrar el día de hoy, son los conectores. Si ves este más de aquí, recuerdas que habíamos hablado de esto, agregar conectores. ¿Qué pasa? Aquí en Cloud tú puedes conectar ciertas herramientas como Canva, como tu Gmail, tu Google Drive, Slack, en fin, aquí puedes explorar todas las cosas que tú puedes conectar y puedes empezar a hacer ciertas cosas con ellas. Por ejemplo, acá yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a buscar el conector de calendario. Google Calendar es el que yo utilizo. También he visto que existe la conexión con Outlook, por si tú ocupas el calendario de Outlook. Aquí puedes conectarlo con todo el ecosistema de Microsoft, pero en mi caso yo utilizo Google Calendar. Entonces, mira, de hecho creo que es la top 3 más popular. La agregamos por acá y acá me logueo con mi mail. Y lo que estoy haciendo es que le acabo de dar permiso a Cloud de conectarse y ver mi calendario. Entonces yo le podría incluso preguntar, Cloud,
qué tengo agendado para la próxima semana. Y ahora va a revisar mi calendario y me va a decir, ok, mira, la próxima semana tienes esto, esto y esto. Ok, perfecto. Y acá me dice algunas cosas que tengo agendadas para mi semana. Entonces, tengo un viaje, entonces por aquí lo ve. ¿Por qué? Porque tiene acceso a mi calendario. Ahora, con este conector también Cloud puede tener permiso de modificar mi calendario. Entonces, fíjate qué puede pasar acá. Si yo le pido, oye, este miércoles que viene, agéndame un espacio de 2 a 4 de la tarde para estudiar. Entonces, le doy Enter. Y por acá, bueno, me va a preguntar, ¿quieres darle permiso a Cloud de crear un evento dentro de tu calendario? Y tienes diferentes opciones. Puedes permitirle una vez o permitirle siempre. Yo le voy a dar clic en permitir siempre. ¿Para qué? Para que esto ya no me lo va a estar preguntando cada vez. Entonces, fíjate, ya quedó aquí el tiempo de estudio para el miércoles 3 de junio de 2 a 4 p.m. Entonces, si yo abro mi calendario, voy a abrir mi calendario. Fíjate cómo aquí en mi calendario apareció esto que dice tiempo de estudio de 2 a 4. Yo no lo agendé. Ahora, lo más loco es que incluso le puedo pedir que, por ejemplo, le mande una invitación a alguien más. Oye, este jueves a las 3 de la tarde voy a comer con mi mamá, así que mándale por favor una invitación y agéndalo en mi calendario. Te paso su correo para que se lo mandes y nos vamos a ver en el restaurante La Mansión que está en Insurgentes Sur, ¿vale? Para que puedas agendar ahí también la dirección. Entonces yo por aquí le pongo el correo de mi mamá, voy a inventar un correo, vamos a poner mamaisa@gmail.com y entonces aquí Cloud lo que va a hacer es que número 1 va a buscar el restaurante, va a poner la dirección, le va a mandar la invitación a mi mamá porque ya le pasé su correo y me lo va a poner en mi calendario. Vamos a ver, comida con mamá, perfecto. Aquí me aparece, muy bien. Ok, casi perfecto. Lo único es que hizo un Google Meet y no nos puso la dirección. Ahora sí se lo mandó. Entonces, bueno, yo puedo volver. Oye, no me pusiste la dirección del restaurante La Mansión. Aquí probablemente es también un tema de prompting. No fui suficientemente claro, entonces hay que ir mejorando y aprendiendo cómo nos comunicamos con la inteligencia artificial. Vamos a poner aquí. Tienes razón, perdona, el evento sí tiene la dirección gradada, ok, pero déjame buscar la dirección exacta. Entonces, hay que ponerle la dirección exacta. Sería el de Insurgente Sur 778. Y lo que quiero que veas que está muy loco es que me lo va a editar. Cloud quiere usar updates, es decir, quiere actualizar el calendario en Google Calendar. ¿Quieres darle permiso? Le voy a decir que sí. Listo, ya quedó actualizado el evento con la dirección exacta en Avenida Insurgente Sur del Valle Benito Juárez. También se le notificó el cambio a tu mamá. Perfecto, entonces vamos a ver aquí. Voy a abrir mi calendario nuevamente y ahora sí ya tengo restaurante La Mansión, Avenida Insurgente Sur. ¿Ya viste? Entonces aquí salgo yo, organizadora y mamá. Ahora, esto yo podría hacer un proyecto dentro de Cloud para que lleve mi agenda semanal y darle instrucciones como, por ejemplo, siempre pregúntame la dirección y agrégale. Siempre, por ejemplo, si yo quiero que sepa cuál es la dirección de mi Zoom para que cualquier evento que me agregue siempre ponga mi Zoom. Por ejemplo, si yo le digo, oye, es en Zoom, pues ya vas a ver. Entonces va a ir aprendiendo todas esas cosas de mí conforme al tiempo y conforme yo le vaya dando las instrucciones correctas. Y con eso cerramos el video de hoy. Vimos algunas de las mejores funciones o de mis cosas favoritas de Cloud. Obviamente Cloud es un mundo, podríamos hacer aquí un tutorial de 7 horas, haré parte 2, parte 3. Coméntame aquí abajo si quieres conocer más cosas de Cloud, específicamente qué te gustaría saber hacer con Cloud y voy a ir haciendo una serie de tutoriales y cosas que podemos hacer con Cloud. Espero que te haya gustado este primer tutorial y nos vemos en el próximo video. Bye.